Quizá hoy hubiéramos agradecido un poco más los esfuerzos de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, cuando la nostalgia todavía no era la moneda corriente y cuando quedaba un pequeño recuerdo del cine de aventuras. Lo entiendo, todos se fijaron en la ladera, la bomba nuclear, Shia LaBeouf y, por supuesto, los seres interdimensionales de George Lucas. George Lucas had this idea for Indiana Jones, and it was basically, hey, let's do aliens. And I said, George, I don't want to do aliens. Then George came to me one day, I'll never forget this conversation, said, you know, you might be right about this alien thing. I said, George, I love you. That's the best news you've ever given me. He said, yeah, they're not aliens. They're kind of extra-dimensional. I said, what? He said, ever hear of string theory about different dimensions? I said, yeah. He said, okay, these are interdimensional beings. They're not extraterrestrials, they're interdimensional. So I said, fine. And what are they going to look like? George said, look like aliens, but we'll call them interdimensional. En cierto aspecto, era esperable que los amantes de este cine se quedaran con las partes más ridículas. Había expectativas en juego y era una secuela casi imposible para la época. Hoy esas secuelas son una garantía. Si hay un mínimo de interés, Hollywood encontrará la forma. They're moving in herds. They do move in herds. He sabido señalar las peores partes de la Calavera de Cristal. Sin embargo, hasta el día de hoy me resulta una digna legacy sequel, concepto que recién se estaba popularizando en 2008 junto a películas como Rambo 4 o Duro de Matar 4. Lo más irónico es que, para ser una de las primeras secuelas de legado entre superproducciones, Indiana Jones 4 hasta sabía burlarse de ese concepto con su último plano. Podrán decir lo que sea de ella, pero tenía un gran final, una despedida justa que dejaba algo claro. I'm Indiana Jones. So when you're gone, it's gone. When I'm gone, he's gone. It's easy. Solo hay un Indiana Jones. 15 años después, bueno, toca revivir la historia. Estrenada entre los mejores esfuerzos de Top Gun Maverick, el extraño regreso de Michael Keaton como Batman y trilogías nuevas de Jurassic Park y Star Wars, Indiana Jones y el Dial del Destino, aparece para repetir lo que la cuarta entrega intentó. Una nueva despedida con Harrison Ford, una aventura que evite los tropiezos de la anterior y otra secuela de legados que encuentre un lugar para un héroe del pasado. Los cambios, la ausencia de Spielberg y la llegada del sólido James Mangold, la sombra de Disney tras la compra de Lucasfilm, un Harrison Ford más viejo y uno de mis mayores intereses en esta quinta entrega, la naturaleza de la superproducción moderna. Además de buscar otro lucrativo despliegue de nostalgia, la moneda corriente del Hollywood de hoy, la quinta Indiana Jones al menos parte con una noble intención para muchos: despedir al protagonista de una forma más digna. Incluso si defiendo la cuarta entrega, acepto la posibilidad de una despedida más adecuada, más sencilla. Sí, viajar en el tiempo no es algo sencillo, pero la idea se defiende, porque el Dial no es un DeLorean con la capacidad de ir a donde quiere. Cuenta con esa complicación clásica de todos los artefactos en esta franquicia, y con eso creo que encaja. Con la temática del tiempo, esta es una propuesta que casi se escribe sola y a la que se le suman promesas que justifican lo más ridículo. Tenemos una nueva compañera de la mano de la ahijada de Indy, toca visitar los años 60 y claro, también contamos con otro villano nazi, quien, al igual que el protagonista, extraña el pasado donde tenía un lugar. Eso último se aferra a toda la idea de esta superproducción, que anhela volver del pasado y buscar lugar en el presente. El Dial del Destino tiene ideas para repetir los aciertos de otras secuelas nostálgicas, y argumenta que intentar darle otra despedida a este personaje es posible, pero por supuesto, el cine no es solo intención. Al final del día, es resultado. El Dial del Destino trata de volver en el tiempo y cumplir las promesas de la Calavera de Cristal. Se nota al ver cómo revierte gran parte de las soluciones encontradas en esa aventura. Marion e Indy eran felices, pero se separan tras la muerte de Matt Williams. Esos dos hechos ponen a la película en funcionamiento, borran los rastros de la cuarta parte y preparan a los espectadores para, bueno, llevarnos al mismo final de la aventura pasada. Sin boda, eso sí. Al lado de ovnis, bombas nucleares y el Área 51, yo diría que el Dial del Destino opta por volver a los orígenes, con el extremo de empezar en el pasado, con un Harrison Ford rejuvenecido. Ya llegaré a eso.
En mi caso, siento el interés por los orígenes en las secuencias de acción y aventura. El desfile al inicio es algo de escala que lleva a Indy a caballo por el metro, pero ni es algo tan extenso ni tan extraordinario. Lo siguiente es una persecución sobre tuk-tuk en Marruecos, luego tenemos una tensión tradicional a mar abierto, una búsqueda de tumbas en Sicilia y, por último, el viaje en el tiempo en avión. Puede que me exceda con llamarla básica, pero la aventura en juego se ve reducida para el cine de hoy, o incluso para la exagerada persecución de la jungla en la calavera de cristal. No hay nada malo en eso, de hecho, creo que es la búsqueda indicada. Intentar llenar la película de momentos que formarían parte de la trilogía original, donde solo un puente colgante o un tanque eran suficientes para crear algo memorable. Ahora, ¿cómo es que veo el Dial del Destino tan cerca de la trilogía original y a la vez tan alejada? Es la ejecución. Podría elegir el camino fácil y reducir toda la ausencia de Spielberg, pero el problema es más amplio, está en la forma de la superproducción moderna. Volvamos a la acción de Indy 5. Aunque uno proponga escenas clásicas, la magia de Indiana Jones siempre había estado en aprovechar una situación de peligro y filmarla de forma creíble. Ese era el fuerte, ver las cosas en cámara, no armadas a base de planos cerrados, efectos visuales notorios y poco entendimiento de los espacios. En el Dial del Destino, la persecución de Marruecos pretende ser la secuencia de acción más memorable, y es irónico que resulte la más pobre de todas, estando seguida con la cámara pegada a los personajes, viéndolos pasar por fondos que obviamente no existen. No pretendo que a sus 80 años Harrison Ford maneje a velocidades extremas mientras mantiene un diálogo, pero el uso de efectos debe responder a la mejor forma de la escena. Miremos a la calavera de cristal otra vez, a la que vuelvo por ser el ejemplo moderno de esta franquicia. Dicha película está llena de efectos digitales, unos que se veían falsos ya en 2008 y que han envejecido todavía peor. Sin embargo, los mismos se hacen notar para defender la mejor cobertura de las escenas. Esto se nota en la persecución entre árboles. La magia está en que Spielberg utiliza la ayuda digital para construir una escena que no nos prive de los mejores momentos. Los planos nunca nos dan duda del lugar de los personajes o sus movimientos. En el Dial, los planos generales nos conectan con los planos cerrados, donde muchas veces está ocurriendo la acción. Los planos generales tienen corta duración y en ellos es difícil distinguir a los personajes. Si no puedo ver a los personajes en peligro, es difícil que la energía de la escena se transmita. Miren este plano, una belleza. Recuerdo pensarlo mientras veía el tráiler de la película, pero ver la acción desde estos ojos no contribuye a lo que este cine necesita. Cuando vemos un plano como este, porque la situación no puede ser mostrada desde ningún otro ángulo, ahí sí podemos sentir el peligro. Sé que el Dial del Destino fue filmada en locaciones reales, y aún así me cuesta verlas. Miremos más de Spielberg. Sus planos son amplios, la acción está en cámara, y lo que es mejor, dichos planos duran bastante tiempo. Le dan verdad a la acción, porque la misma ocurre sin cortes o distracciones. Lo dicho no solo se reduce a la acción. Miren este plano de la calavera de cristal. Acá el diálogo fluye durante más de un minuto en un plano que nos presenta la locación, juega con ella y logra formar la química entre personajes. Es tan sencillo, y creo que no hay nada similar en el Dial del Destino, por no decir en la gran mayoría de las superproducciones recientes. Un cine formado a la antigua como este debería recordar estas formas más fáciles. No importa si la secuencia en el guión es más simple, si la forma de filmarla termina siendo compleja. Indiana Jones siempre tuvo planos concretos que por sí solos podían demostrar el efecto de toda una secuencia, y en el Dial del Destino hay muy poco que se acerque a eso. Sobre efectos visuales, es difícil evitar el rejuvenecimiento de Harrison Ford, no porque dicho efecto sea mediocre, sino porque el mismo termina siendo notorio, y conceptualmente dice mucho. Para una película que quiere justificar el lugar del pasado en el presente, la necesidad de alterar el presente para mostrar el pasado resulta irónica. Si Indy 5 pretende devolvernos la magia anticuada, diré que es molesto ver que la primera imagen que tenemos de Indiana Jones sea a través de un efecto que rejuvenece a su protagonista de 80 años. La tecnología ha avanzado al punto de lograr lo que vemos en pantalla, pero poder no es deber. El Dial del Destino es una fabricación contemporánea, y se nota, usando trucos nuevos para revivir una reliquia del pasado. Es una farsa. Muchas veces nos distrae con un buen trabajo actoral, el toque nostálgico o las buenas ideas, pero por dentro hay un vacío que es imposible de llenar. ¿Cómo es que esta película es una de las más caras de la historia y no puede justificarlo en pantalla? Cuando el presente intenta alcanzar el pasado, salvo casos específicos, todo suele salir mal, especialmente porque el cine actual está cada vez más alejado del pasado. Cuando una superproducción millonaria no puede presentar planos generales o visualmente atractivos, o no puede conseguir que lo real se vea de esa forma, cuando nos ubicamos ahí es muy difícil lograr reencontrarse con héroes como Indiana Jones. Algunas franquicias viejas han sabido usar las herramientas del presente. Blade Runner 2049, otra legacy sequel con Harrison Ford, se aprovechaba al máximo de los avances tecnológicos para enseñar su mundo de maneras más creíbles, pero lo especial es que lo hacía sin abandonar su sabor noir. Top Gun Maverick siempre sería una película que podría mostrar más que su predecesora al filmarse décadas más tarde. Sin embargo, su encanto no se encontró en lo digital, sino en todo el esfuerzo práctico.
en una energía a la hora de filmar que se siente en la pantalla. Por no decir que era una película que manejaba mejor temáticas muy parecidas a las del Dial del Destino. Para una aventura, la estructura de la quinta Indiana Jones es, bueno, valiente. Con 150 minutos de duración, la película es bastante ligera, aunque podría prestar más de ese tiempo a su tercer acto, donde la historia no solo se hace interesante, sino que además abre posibilidades que no aprovecha. Sé que no tendría sentido ver una escena de acción gigante en la Roma del pasado, pero la película sí prepara un escape. Lo prepara para poder justificar el regreso de los personajes luego de un corte a negro, aunque dicho escape se siente como una situación compleja, al punto de pensar si los personajes podrán o no regresar al presente. Al no ver el escape, la película parece cortar su tercer acto por la mitad, privándonos de su conclusión. Esto es algo extraño para una aventura clásica, pero es parte de la misma decisión valiente que la película toma al noquear a Indiana Jones y hacernos volver al presente. Temáticamente, el golpe que recibe Indy es coherente para demostrarle su valor. Ahora, para hacer el último viaje de este personaje, debo decir que la estrategia en este final es lo más frío posible, especialmente después de que el personaje suelte unas líneas emotivas. Es la última vez que veremos a Indiana Jones y la película le dispara y lo hiere de una forma que prácticamente no pueda participar de forma activa en el final. Luego nos propone un momento donde el protagonista debe tomar una decisión, pero tampoco puede, porque recibe un golpe y no puede brillar de ninguna manera. Incluso con la incoherente pero emocional decisión de quedarse a morir en el pasado, al menos así hubiéramos tenido un último momento real del personaje, que incluso temáticamente hubiera dicho algo, dejándolo morir en el pasado y sepultándolo de una vez. Y bueno, después está el golpe que recibe, el cual lo priva de llegar a la misma conclusión que el personaje acaba teniendo, que se lo quiere y que tiene un lugar en el presente. La película podría tener el mismo final siendo persuadido por su ahijada, no secuestrado y rescatado. En ese golpe y corte a negro se le quita la importancia al evento del viaje en el tiempo. Se priva al espectador de un escape que, incluso entendido, resulta curioso y, lo peor de todo, se nos asegura que Indiana Jones ya no tendrá lugar para brillar de la forma que suele hacerlo. Irónicamente, su herida durante el tercer acto y el no poder decidir al final subrayan mi problema general con la película, la falta de un lugar para el héroe al que se busca reivindicar. Sí, puede que la herida haga que Indy considere quedarse en el pasado, por lo que tiene un propósito a nivel argumental, pero también repite lo que ocurre durante varias partes de la película. Indy se siente opacado, sin el balance de cualquiera de las entregas anteriores. La calavera de cristal es esencial para afrontar los últimos 5 minutos del Dial del Destino, donde la aventura opta por un final feliz ya visto, aunque sin ningún mérito emocional. La boda de Indy es un momento que la cuarta entrega se ganaba, empezando porque ahí Marion era un personaje, presente durante la aventura. En el Dial, Marion aparece de la nada, bajo una justificación que, aunque con cierto sentido, se siente fría y fabricada. El final feliz de la película encaja con su agenda y temática, pero es algo contado, no sentido. Ni hablar de lo obvio. What if you could go back in time? I'd stop my son from enlisting. Esta quinta entrega se deshace de su predecesora para poder llevarnos al mismo lugar de forma más fría. No hay más que mirar su obligada referencia al sombrero de Indy. Es forzada y menos efectiva, queriendo poner un énfasis en la aventura cuando ese sentimiento ya no existe. Si hablamos del símbolo del sombrero y su efecto, no hay más que comparar. No creo que la meta del Dial del Destino esté errada, simplemente carece del poder que debería tener, y quizá al final no tenga la culpa. Puede que la culpa esté en el golpe frío que ofrece el tercer acto, al privarnos de una conclusión más sólida a su épico viaje en el tiempo. Sí, ver a Indy agarrar el sombrero otra vez es algo bello para este personaje, pero sentir que no contaba con él mismo 5 minutos antes, cuando no podía participar mucho en el clímax o cuando fue noqueado y perdió la posibilidad de decidir, digamos que todo se hace más frío. El Dial del Destino argumenta el lugar de un personaje del pasado en el presente, pero por momentos, narrativamente nos muestra lo que ocurre al construir una de estas películas, que el personaje es manipulado para volver a ser utilizado, no es algo que se sienta genuino. Sin su propia decisión y sin un último momento para brillar en lo suyo, casi se argumenta que el personaje no tiene lugar. Se lo quiere, sí, pero narrativamente digamos que no logra demasiado. Los últimos 5 minutos me asombran para bien y mal, resultan casi valientes para una superproducción tan cara y masiva, y a la vez son tan atípicos que parecen una suerte de percance, algo tan extraño que me cuesta creerlo como una decisión desde el principio. Ese final resume mi opinión sobre el Dial del Destino, ideas prometedoras que no llegan al puerto adecuado. La temática ofrece buenas ideas, este es un viaje simbólico al pasado y en él literalmente vemos a Indy viajando en el tiempo.
Me fascina el rol del héroe y el villano, donde ambos son reliquias del pasado. Por una parte, un nazi anhelando corregir los errores del pasado para regresar al punto en donde tenía poder, y del otro, Indiana Jones, un profesor retirado que ya no conecta con la juventud como lo hizo antes, alguien abrumado por la novedad. Él sigue hablando de personajes importantes del pasado, pero sus estudiantes solo se interesan por el presente y las infinitas posibilidades del futuro. En ese sentido me gusta la época donde toma lugar la película, y quizá me hubiera gustado que se jugara un poco más con la misma. Creo que el Dial del Destino sabe señalarse a sí misma, creo que propone bien su interrogante principal. Pregunta, ¿qué pasó con este cine? ¿Dónde quedaron estas películas clásicas? Su teoría es que todavía queda lugar para esto, pero accidentalmente da otra respuesta, que este cine no tiene las mismas chances de florecer como lo hacía, porque gran parte de sus componentes ya no se realizan como antes. Puede verse en otros lugares, así como también creo que unas pocas superproducciones tienen el privilegio y la valentía de seguir arriesgando como se hacía en otros tiempos. Volviendo a Top Gun Maverick, lo importante de su tercer acto es que finalmente se propone demostrar el discurso que la propia película pone en juego. ¿Este héroe ya no es necesario? Es una pregunta similar a la de Indy, la diferencia es que en vez de decirlo, Top Gun Maverick se propone demostrarlo. Argumentalmente, el personaje demuestra su lugar, y en ese proceso, al espectador se le demuestra que este cine del pasado sigue siendo viable. Con un resultado en taquilla bastante pobre para una película tan cara, es una pena que un personaje tan legendario como Indiana Jones abandone el cine con tan poco brillo. ¿Qué lección queda de todo esto? Supongo que una en relación al agotamiento de la nostalgia y la mala utilización de la misma. En cuanto a la taquilla, no creo que la calidad de la película sea la única culpable. Aunque a mí también me duela dejar atrás a este personaje, la lección para Hollywood es que hay cosas que debemos saber despedir, o al menos entender bien antes de llevarlas a la pantalla otra vez. La nostalgia para Hollywood ha sido un regalo y también una maldición, pudiendo volver a vender ideas del pasado con el ojo de hoy. Eso dio éxitos, nuevas trilogías, miles de millones en taquilla. El problema es que esa nostalgia vino de un lugar. Comenzó en algún punto probablemente más sincero y sencillo. En vez de preguntar dónde está ese lugar en relación a estas Legacy Sequels, me gustaría saber dónde está ese lugar en relación al contenido original. Hollywood quiere vivir de nostalgia, está bien, pero en el proceso perdió tiempo para construir éxitos nuevos. Ese es el problema con la nostalgia. Sin nada nuevo hoy, ¿qué podrá explotar Hollywood mañana? A Indiana Jones no, eso está claro. Adoro al personaje, pero creo que estoy contento con eso. Finalmente, lo vuelvo a ver cabalgando hacia el ocaso.